Este es el defensa más temido de la historia. Los delanteros tenían miedo de enfrentarlo, y todo por una simple razón: era imposible regatearlo. Paolo Maldini es una leyenda del fútbol. 25 años de carrera y solo una camiseta. El defensa que todo el mundo respetaba. Esta es la historia de Paolo Maldini, el ídolo de los defensas. Mi nombre es Leo Salinas. Prepárate para ver una nueva historia del fútbol. ¡Comenzamos! Paolo Maldini nació en Milán, Italia, el 26 de junio de 1968. Paolo creció en una familia muy deportista. Su madre fue una atleta de alto nivel, y su padre fue Cesare Maldini, un exfutbolista y leyenda del AC Milan, además de entrenador. Su padre no solo fue su mentor cuando era niño, sino que además pudo entrenarlo a nivel profesional. Pero ya llegaremos ahí. Paolo creció con una sola meta: convertirse en futbolista profesional. Pero más importante aún, convertirse en futbolista del Milan, el equipo de sus amores. Maldini comenzó a jugar en los barrios de Milán, y a los 10 años cumplió su sueño. Se unió a la academia del AC Milan, iniciando una de las historias de amor más grandes en este deporte. Paolo destacó en las categorías juveniles del equipo rossonero, como un jugador con mucha habilidad para robar balones, además de una gran disciplina. Tardaría muy poco en hacer su debut oficial. Maldini debutó con el primer equipo del Milan. Lo hizo el 20 de enero de 1985, en un partido de la Serie A ante el Udinese. Tenía tan solo 16 años y ya jugaba su primer partido oficial. Este fue el inicio de la gran leyenda. Maldini comenzó su carrera como lateral izquierdo, siendo un futbolista muy rápido y con buena defensa, pero también podía jugar como defensa central, un jugador perfecto para el estilo del Milan. En la siguiente temporada se convirtió en titular indiscutible, incluso marcó su primer gol ante el Como, en la victoria de 0-1 en la Serie A. Además fue convocado a la selección sub-21 de Italia, equipo entrenado por su padre, Cesare Maldini. Padre e hijo coincidieron en la selección sub-21 de Italia, aunque más tarde también lo harían en la selección mayor, pero como dije, ya llegaremos ahí. En 1988 ganó su primer campeonato de liga, su primer título de la Serie A. Gracias a eso lo convocaron a la Eurocopa de 1988, en donde cayeron en semifinales ante la Unión Soviética. Fue en 1989 cuando consiguió su mayor sueño, ganar la Copa de Europa con el Milan. En semifinales se enfrentó al Real Madrid, y Maldini hizo un gran partido, siendo clave para ganar 5-0, una victoria aplastante. Y en la final enfrentaron al Steaua de Bucarest, y volvieron a golear, ganando el partido 4-0. Esta fue la primera Copa de Europa de Maldini. Pero esto no sería todo, pues al año siguiente volvieron a repetir el título, siendo bicampeones de Europa, venciendo en la final al Benfica 1-0. El Milan se convirtió en un equipo de época, uno de los mejores equipos de la historia dirigidos por el legendario técnico, Arrigo Sacchi. Un equipo con leyendas históricas como Franco Baresi, Frank Rijkaard, Carlo Ancelotti, Ruud Gullit, el legendario Marco Van Basten y un joven pero ya temible Paolo Maldini. Maldini jugó su primer mundial en 1990, celebrado precisamente en Italia. Debutó en la Copa del Mundo ante Austria, ganando el partido 1-0. Italia hizo un gran mundial llegando a las semifinales, en donde finalmente cayeron eliminados ante la campeona defensora, ante la selección argentina. Perdieron en tanda de penales, y Diego Maradona pateó el último penalti de Argentina. Maldini y Maradona tuvieron grandes enfrentamientos, dos leyendas que a menudo se veían las caras en el calcio italiano, cuando se enfrentaba el Milan ante el Napoli. Es increíble que Maldini llegó a enfrentar a Maradona, a Ronaldo Nazario, e incluso luego enfrentaría a Cristiano Ronaldo, algo que haría años más tarde. En 1992 Maldini ganó su segundo scudetto, y lo repetiría un año más tarde, en 1993. En 1994 llegó lo que es para muchos el prime de Paolo Maldini, pues el italiano fue clave para que una vez más el Milan ganara el scudetto, su cuarta liga con el equipo rossonero, pero además volvió a otra final de Champions, esta vez ante el Barça, un partido muy esperado, el Milan de Fabio Capello, ante el Barça de Johan Cruyff, el equipo que dominaba la defensa, contra el equipo que dominaba el ataque. Maldini hizo un partido impecable y uno de los mejores de su carrera, anuló por completo a Romario y Stoichkov. Finalmente el partido acabó 4-0 a favor del cuadro italiano, una goleada histórica. Maldini ganaba su tercera Copa de Europa. Después de esto fue convocado a su segunda Copa del Mundo, el Mundial de 1994, celebrado en Estados Unidos. La selección italiana llegaba como una de las favoritas, con la gran figura de Roberto Baggio, quien era para muchos el mejor jugador del mundo en aquel entonces. Maldini jugó la mayoría de partidos como defensa central, e incluso como capitán. Debido a las suplencias de Franco Baresi, Italia llegó a la gran final, en donde enfrentó a Brasil, la revancha del Mundial de 1970. Esta vez Franco Baresi fue el capitán, compartiendo la saga con Paolo Maldini. Para muchos la mejor dupla defensiva de la historia. La final fue un partido muy parejo que terminó 0-0, y se fueron a la tanda de penales, donde finalmente Roberto Baggio falló el último penalti, perdiendo el partido. Este fue el famoso penal de Baggio. Irónicamente aquí nació el hombre que murió de pie. Finalmente Brasil fue campeón del mundo. Aún así Maldini fue uno de los mejores jugadores del torneo. En ese mismo año fue premiado como el mejor futbolista del mundo, por la revista World Soccer, siendo el primer defensa de la historia en recibirlo. Además entró en la terna del Balón de Oro, quedando en tercer lugar. Paolo Maldini ya era el mejor defensor del mundo, con mucha diferencia. Maldini es uno de los mejores defensores de la historia. Para muchos es incluso el mejor, sobre todo cuando se trata de coberturas y marcaje. Lo de este tipo no tenía sentido. Era una auténtica salvajada como iba al suelo. Siempre que tenía la oportunidad lo hacía para barrerse, y de esta manera siempre robaba el balón. Un auténtico animal como defensa, tanto así que los delanteros empezaron a respetarlo, o más bien a temerle, pues era un auténtico muro defensivo, y sus barridas eran una avalancha. Si Maldini hacía una barrida, el rival terminaba en el suelo, y no de manera sucia, eran entradas limpias, fuertes,
pero limpias. Es sin miedo a equivocarme, el mejor de la historia en esa clase de barridas. Maldini tenía una cualidad que cualquier defensa desearía tener, y era su habilidad para anticiparse. Maldini era el maestro de la anticipación. Siempre estaba bien colocado para anticiparse y llegar al balón primero. No dudaba ningún segundo en dar la vida por el balón. Tenía una inteligencia táctica como ninguno, una lectura de juego sublime. Tener un central así es oro puro. Daba la seguridad que siempre que se disputaba un balón Maldini lo iba a ganar. Maldini dijo alguna vez: si tengo que hacerle una entrada al rival, es porque ya he cometido un error. Jugaba principalmente como lateral izquierdo, en donde incluso era perfil derecho, siendo una posición claramente para zurdos. Pero cuando tienes ese talento da igual. La primera mitad de su carrera jugó como lateral izquierdo, y la segunda mitad como defensa central. En cualquiera de las dos posiciones rendía al más alto nivel, ya que encima era un tipo veloz. Y no solamente era bueno defendiendo, no se equivoquen, tenía lo suyo en ataque. Mostraba algunos dotes técnicos de vez en cuando. Zlatan Ibrahimovic, Ronaldinho, Ronaldo, grandes figuras que lo respetaban. Ronaldo fue el delantero más difícil al que se enfrentó, según cuenta el italiano. Ambos protagonizaron duelos escandalosos. El arte de atacar contra el arte de defender. Se veían las caras hasta en los duelos de Brasil e Italia. En 1998 se convirtió en el capitán oficial del Milan, una cinta que llevaría con mucho orgullo, y que encima le quedaba a la perfección. Desde ese momento empezó la leyenda de su apodo, el eterno capitán. Maldini disputó la Copa del Mundo del 98, siendo además el capitán oficial de la selección italiana, y aquí finalmente fue entrenado por su padre. Esta vez padre e hijo se encontraban en la Copa del Mundo, antes en la selección inferior, y ahora en la selección mayor. Lamentablemente esta no fue una buena Copa del Mundo para Italia, pues volvieron a caer en tanda de penales ante Francia. En el año 2003, Maldini ganó su cuarta Champions. Lo hizo en una final italiana en un clásico ante la Juventus. El partido terminó 0-0, debido a la gran actuación de la defensa del Milan, liderada por Paolo Maldini, y en la tanda de penales el Milan se coronó campeón de Europa, siendo la sexta Champions del equipo rosonero. 2 años después, Maldini se enfrentó a Cristiano Ronaldo, compitiendo contra una nueva generación de ídolos. Primero Maradona, luego Ronaldo, y ahora Cristiano Ronaldo. Maldini venció a Cristiano en los 2 partidos, en la ida y vuelta de los octavos de final de la Champions, aunque en esa misma Champions tuvo la peor derrota de su carrera, después de que el Liverpool les remontaron 3-0 en la final, en donde incluso Maldini había anotado el primer tanto del encuentro. El Liverpool terminó ganando por penales, haciendo el milagro de Estambul. Sin embargo, la revancha siempre llega, y Maldini cobró venganza 2 años después, cuando se repitió la final entre el Milan y el Liverpool, y esta vez el Milan se llevó el encuentro ganando 2-1, con 2 goles de Filippo Inzaghi. A pesar de que Maldini tiene problemas de rodilla, aún así hizo un partido impecable, logrando ganar 5 Champions y la última de su carrera. Su experiencia fue clave para que el Milan consiguiera su 7ª Copa de Europa, 5 Champions para Paolo Maldini, un palmarés envidiable, 7 ligas y 5 Copas de Europa. Solo le faltó la más importante, pero lamentablemente no participó en la Copa del Mundo del 2006, que precisamente terminó ganando la selección italiana. Maldini no disputó ese mundial porque se retiró de la selección en 2002, después del Mundial de Corea y Japón, y él cumplió su palabra. Maldini disputó su último partido en San Siro en el año 2009, recibiendo una ovación por toda la gente, aunque tristemente un sector de los ultras del Milan lo buchearon, debido a que en aquel entonces el equipo pasaba por un mal momento. Una semana después colgó las botas en un partido ante la Fiorentina, en donde incluso la gente de la Fiorentina despidió entre aplausos al defensa legendario, una muestra de gratitud por todo lo que le dio el calcio italiano. Después de aquí se retiró la camiseta número 3. Ninguna otra persona podía portar ese número histórico, solo aquellos con el apellido Maldini pueden portar ese número, por si algún día un hijo de Paolo decidiera portarlo, aunque eso en el futuro no salió muy bien del todo. Un hijo de Maldini sí portó la camiseta del Milan, pero cuando fue cedido, le anotó gol a su propio equipo. Paolo Maldini pudo ver cómo su hijo le anotaba gol al equipo de sus amores, además de que ya era el director deportivo del Milan, la primera vez que un padre se enojaba por un gol de su hijo. Maldini es una auténtica leyenda del fútbol, alguien que es parte del once histórico del Balón de Oro, acompañando a la defensa Beckenbauer y a Cafú. Si bien las generaciones más jóvenes no lo vieron jugar, pero cualquiera que lo vio sabe que nunca volverá a ver nada igual. Alguien con tanta inteligencia táctica para anticiparse, con esa clase de barridas. El Milan siempre guardará con cariño todas aquellas memorias de su número 3, el que es para muchos el mejor defensor de la historia, el hombre de una sola camiseta. Y sin más que decir, esta fue la historia de Paolo Maldini.